Una de las cosas que queremos es que cada uno de nosotros pueda entender lo que significa ser un diácono, un anciano, porque cuando uno tiene el conocimiento es mucho más fácil para uno poder reconocer quién es ese diácono, quién es ese anciano. Si uno no tiene el conocimiento, muchas veces no lo puede reconocer, y en segundo lugar, es más difícil someterse a esa autoridad espiritual que Dios ha designado para la iglesia. Por lo tanto, es importante que todos nosotros sepamos qué es un anciano, qué es un diácono y cuáles son los requisitos para ser un anciano y un diácono. Y es bueno aclarar esto porque quizás alguno dice, bueno, entonces los diáconos son los que sirven, bueno, dejémosles que sirven ellos, que ellos nos sirvan a nosotros. No funciona así el liderazgo espiritual, porque Dios nos manda a servir a todos. Todos tenemos que servir. El primer llamado de Dios es a la salvación. El segundo llamado es al servicio. Por lo tanto, todos los cristianos tenemos que servir al Señor. Pero hay un grupo de creyentes oficialmente reconocidos por la iglesia que pasan a ser servidores de la congregación. Y luego vamos a explicar un poco más qué tipo de servicio hace el diácono. Pero este es un grupo seleccionado que tiene que cumplir requisitos específicos para ser un diácono. Y eso es lo que quisiera que hagamos en esta noche, nos enfoquemos un poco más en los requisitos, avanzar con el tema de los requisitos y luego continuar la semana que viene. Fíjense en sus Biblias, Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3, luego vamos a leer Tito también. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y acá aparece la palabra obispo, el obispado, el ancianato. Si alguno anhela eso, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y ahí tenemos todos los requisitos, ¿no? De los ancianos, de los diáconos. Y ahora vamos a Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad.
así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Acá explica un poco el tema de tener la casa en sujeción, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y ahí tenemos también la lista de los requisitos, de los obispos, de los ancianos. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver en esta noche. Hoy es el Día del Padre. Feliz día a todos los padres de la iglesia. Quizás no hay un tema específico para los padres, pero sí, si adoptamos como padres todos estos requisitos, vamos a ser los mejores padres del mundo. Y les aseguro que si nos apropiamos de estos requisitos, vamos a ser buenos padres. Así que tomemos también de paso estas cualidades como cualidades de un buen padre, porque está todo acá, está todo lo que se necesitaría para ser un buen padre. Entonces empezamos con la palabra irreprensible, que vamos a ir rápido con las primeras palabras porque ya los vimos la semana pasada. Irreprensible, que quiere decir sin reproche o sin tacha. Y hablamos de que irreprensible no es sin pecado, ¿se acuerdan? No es que estamos hablando de que no tiene que tener pecado, sino sería complicado conseguir un candidato, ¿no? A ver, busquemos alguno que esté sin pecado, algún santo, y no vamos a encontrar ninguno. Pero sí, cuando hablamos de irreprensible es una persona que no tenga mancha. Y hablábamos de que la idea de la palabra irreprensible es no tener de dónde agarrar a esa persona. Que en todas las áreas de su vida está bien, se maneja bien, se conduce bien. En el tema de la economía se conduce bien, en el tema del trabajo se conduce bien, en el tema de su vida espiritual, su devocional en casa, se conduce bien. En el tema de las finanzas se conduce bien. Por lo tanto, no tenemos de dónde tomar a esa persona. Y le buscamos la vuelta y decimos, pero seguramente con el tema de la infidelidad lo vamos a agarrar. Y lo buscamos y le buscamos la vuelta y termina siendo que es irreprensible. Santo, justo en todas las áreas de su vida, de forma práctica. Marido de una sola mujer, y literalmente significa hombre de una sola mujer. Todo anciano, todo obispo, todo pastor tiene que ser hombre de una sola mujer. Si ya tuvo un compromiso anterior, no podrá ser un anciano o un pastor. ¿Por qué? Porque no cumple los requisitos que el Señor pone para esa persona. Podrá ser un gran siervo del Señor, sirviendo en diferentes áreas en la iglesia, en el evangelismo, en el discipulado, en la visitación y tantas otras cosas, pero no podrá tener el título de anciano. Lo mismo la persona que es sobria, una persona moderada, y esto nos habla de dominio propio de la persona, prudente, son cosas que tienen que ver exclusivamente con el dominio propio. Prudente, se requiere que los ancianos, los diáconos sean personas prudentes, porque ¿quién confiaría su vida espiritual? ¿Quién confiaría sus luchas, sus batallas espirituales a una persona que no es prudente? Quizás por ahí termina enterándose toda la congregación, o quizás termina haciendo chistes de las cosas, de los secretos de otro hermano. Por lo tanto, la prudencia es muy importante para poder tener este cargo. Decoroso, una persona que sabe vestirse de acuerdo a la ocasión, ¿no? Si venimos a la iglesia el domingo, no vamos a venir como para jugar al fútbol,
Sería contradictorio, ¿no? No podríamos darle a un hermano que viene en pantalones cortos los domingos a la iglesia que sea el anciano de la iglesia. Por ahí oramos, le compramos un pantalón, una camisa de vestir, pero que venga bien vestido, porque viene a la casa del Señor. Y ese ejemplo, acuérdense que estas personas van a ser el ejemplo, el mayor ejemplo que la iglesia va a tener de espiritualidad y cómo practicar esa espiritualidad. Luego vimos que es hospedador, y literalmente la palabra significa amante de los extraños o que muestra cuidado por los extraños. Ama cuidar a los extraños. En aquella época los predicadores, los apóstoles, los discípulos de los apóstoles viajaban mucho predicando y no viajaban solo. A veces viajaban con su familia o a veces viajaban con un grupo de personas. Entonces, donde ellos iban, ellos buscaban a alguien dentro de alguna congregación que los hospede. Y principalmente los líderes eran los encargados de recibirlos a ellos. Y si los líderes no podían, ellos buscaban un lugar donde estas personas se puedan hospedar. Pero era como una necesidad para ellos, para los líderes de la iglesia, hospedar a esta gente, buscar la forma como estos predicadores, misioneros, se sientan bien, se sientan bienvenidos y puedan estar tranquilos en el lugar donde Dios los mandó a ministrar. Por lo tanto, cuando hablamos de hospedar es mucho más que darle un lugar para que duerma la noche. Cuando hablamos de hospedar, hablamos de cuidar a esa persona. Hablamos de ese cuidado de la alimentación. No solamente le daban la alimentación, el desayuno, el almuerzo, la cena, sino que también luego le daban una ofrenda para el viaje. Así que el hospedar es algo completo. Y quizá alguno de ustedes dice, bueno, entonces es complicado hospedar, No tengo la finanza, pastor, para hospedar, creo que esta posición no es para mí. Solo se necesita el corazón y la voluntad de hacerlo. Porque el que provee todo, ¿quién es? Dios. Dios se encarga de proveer todo lo que necesitamos. Si es que uno obedece a Dios y quiere hacer las cosas como Dios manda, Dios se encarga de proveer. Pero mi responsabilidad es cuidar a esas personas que están de visita. Y a propósito, la semana que viene, el fin de semana que viene, vamos a tener 4 personas que nos van a visitar. Son misioneros que trabajan con Palabra de Vida y van a venir a hacer una capacitación de líderes de jóvenes y adolescentes. Entonces, ya les conseguimos hospedaje donde ellos van a estar, y las personas que los van a hospedar van a ser personas que se van a preocupar por sus necesidades. Y como les decía, como líderes tuvimos que hacer algo. Si no podíamos nosotros porque quizás las condiciones, justo la situación no daba para poder tenerlos con nosotros, pero era nuestra obligación de parte de Dios buscar un lugar para ellos. Me acuerdo cuando vino un misionero del África, algunos lograron conocerlo y hablar con él también, y llegó buscando una iglesia bautista y puso en Google iglesia bautista, y la primera iglesia bautista que apareció en Google, ¿cuál fue? La iglesia bautista misionera, nosotros, la IBM. Bueno, después le vamos a agradecer a Google, ¿no? Y la primera iglesia que apareció era la iglesia nuestra. Entonces, encima no había nadie esa hora de la siesta en verano, solo esperando toda la siesta hasta que en la tarde llegamos nosotros a sacar algunas cosas y lo encontramos a él. Se había contactado también con Jolly primeramente, los vecinos lo contactaron a Jolly me contactó a mí, pero yo hasta que llegué a la iglesia ya era tarde y estuvo esperando. Y después, investigando un poco, nos dimos cuenta que sí, era un verdadero misionero que hacía la obra del Señor, que predicaba el Evangelio y que estaba en África y que estaba de paso por Posadas para llegar a Alem, a una iglesia donde él iba a predicar. Pero ¿qué pasó? Le cambiaron el vuelo y llegó un día antes.
y llegó un día antes a Posada. Entonces cuando llegó a Posada, él no tenía dónde ir. Por lo tanto, digo, bueno, voy a buscar una iglesia. Porque en la otra iglesia lo estaban esperando recién al día siguiente. Y él no quería incomodar, porque bueno, se sentía mal de que llegó un día antes, entonces buscó una iglesia. Para hacer la historia corta, hablamos con él. Ninguno de los líderes en ese momento podíamos hospedarlo a él, tenerlo la noche. Y lo que hicimos fue, bueno, buscar un lugar, un hotel, el más cerca posible, donde él pueda dormir esa noche. Le buscamos el hotel, le pagamos esa noche para que él duerma con aire acondicionado, está agradecido por el aire acondicionado, y luego le dimos una pequeña ofrenda para sus gastos durante el día hasta que llegue a Alem. Esto es un ejemplo de cómo uno tiene que preocuparse por el extraño, el extranjero. Porque eso es lo que Dios nos manda. Ahora, ¿la iglesia nos pide eso? No, no nos pide la iglesia. ¿Quién nos pide? Dios. Y si somos fieles a la palabra de Dios, Dios bendice. ¿Y de dónde sacamos los recursos? Bueno, Dios provee. Dios provee. Y si como iglesia tenemos que invertir en hospedar, lo vamos a hacer. Por lo tanto, hospedar es muy importante. Luego es apto para enseñar. Esto es lógico, ¿no? Si va a ser un anciano, tiene que saber enseñar. Por eso la capacitación es muy importante. No podemos reconocer a un anciano, a una persona como anciano, si no tiene la capacitación necesaria, teológica, doctrinal, para enseñar. No es necesario que vaya a un seminario, a un instituto, pero sí es necesario que alguien le haya enseñado la doctrina y la teología. Porque si no, no va a saber cómo enseñar, no va a saber cómo guiar a la iglesia, y por lo tanto puede terminar siendo desviado por otras doctrinas, otras corrientes doctrinales. Por lo tanto, esto lo vamos a profundizar mucho más con los candidatos para ancianos y diáconos, pero es importante, y esto es requisito fundamental, cada uno de estos. Si no sabe enseñar, entonces no puede ser un anciano. No dado al vino, no controlado por el vino, no borracho o entregado a la embriaguez. Si bien la Biblia no especifica, la Biblia no dice no vino, no cero alcohol, nosotros como iglesia tenemos el principio que los ancianos y los diáconos se abstengan de toda bebida alcohólica. No compartimos la idea de que los líderes de la iglesia pueden tomar cuando nadie los ve, porque no serían irreprensibles. Por lo tanto, como iglesia tenemos el principio de que ese líder espiritual, ese anciano, ese diácono, no consuma nada de bebidas alcohólicas. En otras palabras, cero alcohol, como algunos lo dicen. Otras iglesias serán diferentes, pero como iglesia hemos adoptado ese principio, porque hemos visto tantos malos ejemplos de personas que a escondidas tomaban y se embriagaban, pero cuando tenían que estar frente a la iglesia o en actividades públicas, entonces se preocupaban de estar sobrios en ese momento. Eso lo descalifica porque no son irreprensibles. Por lo tanto, para que no caigan en la tentación, y sepan que todo esto es una batalla espiritual, porque una vez que nombramos un líder espiritual en la iglesia, un diácono, un anciano, el diablo empieza a atacarle mucho más fuerte. Porque cuando un líder cae, el testimonio se destruye, pero en una magnitud mucho más grande. Por lo tanto, es importante tener cada uno de estos requisitos para ser diácono o anciano. No pendenciero, violento, matón, peleador, literalmente significa, ¿no? Si hay uno que mata, no lo vamos a poner como anciano, no se preocupe. Si hay alguno que mató a uno, le vamos a hacer un screening, hay una evaluación, pero esto mayormente es para la actitud que la persona tiene. Esa actitud de ser violento, de querer ganar, ya sea una discusión, un debate, de cualquier forma. Y si tiene que usar la violencia, lo va a hacer.
Sepan que hay ancianos violentos. No voy a mencionar ninguna iglesia, pero en algunos momentos me tocó visitar algunas iglesias donde había algunos líderes un poco violentos, que uno, está todo bien, no se preocupe, sí, así es, está todo bien, porque uno no quiere terminar peleando con un anciano, no quiere terminar a los golpes, pero hay personas que tienen esta actitud. O sea, no pueden ser calificados como ancianos, porque ya el requisito es no violento, no peleador. Porque el Señor Jesús nos dio su ejemplo, y el Señor Jesús se puso a pelear con los romanos. ¿Él se puso a pelear con los judíos? No lo hizo. Por lo tanto, estas personas no pueden manifestar el liderazgo que el Señor Jesús nos dejó como ejemplo. Así que no pendenciero, amable. Si hay un anciano, un pastor, tiene que ser amable. Si hay un diácono, si va a servir, si viene enojado a servirte, uno dice, no, gracias, no, estoy bien. Quizá por ahí está todo mal la persona, pero lo ve que viene con una actitud sin amabilidad. Amable quiere decir bondadoso, considerado, indulgente. Una persona que es buena, una persona que es bondadosa, que te considera tu caso. Así que no podemos nombrar a una persona que no es amable, porque el trabajo del anciano, del diácono, es con personas, no es con cosas. Uno cuando trabaja con cosas, con productos, uno puede estar enojado, va con cualquier actitud y trata las cosas, y las cosas no te dicen nada. Y las cosas no se ofenden, no se lastiman, no se hieren, no tienen sentimientos. Pero cuando hablamos de personas, sí, por lo tanto tenemos que ser amables. Así que ahora van a querer que todos los saludemos amablemente, ¿no? Apacible, pacífico, no busca pleito. Tiene que ser tranquilo, apacible. La palabra apacible indica buscar la paz. A paz nos llamó el Señor, no a conflicto. Y cada uno de estos requisitos es un tema aparte, un tema especial. Pero no vamos a profundizar en cada requisito, pero sí tenemos que entender que el anciano, el diácono, tiene que ser apacible, pacífico, buscar la paz. Y quizás algunos de ustedes estarán pensando, pero bueno, todo esto pareciera obvio, ¿no? Si va a ser un líder espiritual, tiene que ser obvio esto. Pero si ustedes visitaran diferentes iglesias, se van a encontrar con que no todos los líderes de iglesias son pacíficos. Una por su personalidad, que quizás ya es su personalidad un poquito así chocante, o tiene un carácter fuerte, como le decimos. Pero si va a ser un líder espiritual, si va a ser un anciano, un diácono, bueno, tiene que ser apacible, tiene que ser pacífico, porque de lo contrario estaría manchando el nombre de Dios, el nombre del Señor Jesús. Luego tenemos no avaro, libre del amor al dinero, no codicioso. ¿Por qué? Porque dice que puede caer en la trampa del enemigo, ¿no? Los ancianos, los diáconos, por ejemplo, son los que están encargados de las finanzas. Son los que cuentan las ofrendas, son los que hacen la contabilidad. Muchos de ellos están encargados de hacer las compras y manejan dinero. Y si no cumplen con este requisito, pueden caer en la trampa del enemigo. Y el enemigo es muy astuto. Entonces, querer cosas, y acá busqué el significado literal de esta persona. Es cuando una persona busca conseguir posesiones de este mundo. El avaro busca conseguir posesiones de este mundo. El avaro, el codicioso, codician cosas materiales. Ahora, por lo tanto, estas personas no podrían ser calificadas como ancianos y diáconos, porque pueden caer fácilmente en la trampa del enemigo.
y tocar aquello que no es de ellos, que le pertenece solamente a Dios. Que gobierne bien su casa, literalmente dirige bien, tiene buen cuidado, ejerce bien su autoridad sobre su casa. Esto es muy importante porque si la persona no gobierna bien su casa, la palabra de Dios dice, ¿cómo va a gobernar bien la iglesia, no? Si el hijo no le hace caso, si la hija no le hace caso, ¿cómo le van a hacer caso los hermanos de la iglesia? O sea, su testimonio cae. El respeto que otros le tienen empieza a decaer. ¿Por qué? Porque no hay respeto. Si su familia no lo respeta, si su familia está viviendo desordenadamente, ¿cómo entonces va a pretender que la iglesia del Señor se someta a su autoridad espiritual cuando Él no puede gobernar bien su casa? Por lo tanto, tenemos que especificar esto de gobernar bien su casa, dirige bien su casa. Por eso un anciano, cuando está teniendo problemas en su hogar, con su familia, con sus hijos, muchas veces se toma un tiempo, sale del cargo de anciano por un tiempo hasta poner su casa en orden y luego vuelve a retomar el ancianato. Porque es importante esto. No puede gobernar la iglesia del Señor sin antes gobernar bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción, justamente lo que recién hablábamos. No un neófito, no un recién nacido, literalmente la palabra, ¿no? No es que es un bebé biológico, sino que un recién convertido, un nuevo en la fe no puede ser un anciano. ¿Por qué? Porque es un neófito, no tiene conocimiento bíblico, no tiene la capacidad bíblica para poder ser un anciano, un diácono. De buen testimonio de los de afuera, de buen testimonio de los de afuera. Y esto es muy importante porque muchas veces la persona tiene buen testimonio en la iglesia, pero uno va a su barrio, a su casa o a los vecinos y no tiene buen testimonio para nada, ¿no? Y si le preguntamos a los vecinos por fulanito, mejor ni le preguntemos porque los vecinos, no, este me debe tanto, dice, hace mucho que yo lo conozco, se hace el anciano, se hace el santo, pero si yo te contara, te dice, ¿no? Entonces, que tenga buen testimonio, que sea una persona reconocida, también en su barrio, con sus vecinos. Buen testimonio de los de afuera. Y bueno, los ancianos, y luego tenemos también los requisitos de los diáconos, que son casi los mismos, solamente que se suman algunos más. Por ejemplo, para los diáconos, el apóstol Pablo especifica que sean honestos, dignos, respetables. Honestos porque van a manejar cosas que no son de ellos. Por lo tanto, tienen que ser honestos. Y se les va a demandar honestidad de las cosas que ellos manejan. Los diáconos van a manejar muchas cosas también prácticas, físicas, ¿no? Como el tema de la finanza, se van a encargar del edificio, de los arreglos del edificio, de cuidar también, de cuidar de algunas necesidades de la viuda, el huérfano. Ellos van a estar pendientes de esas cosas, por lo tanto, tienen que ser honestos. No se tiene que inclinar la balanza a alguna preferencia, ¿no? No, vamos a dar una ayuda a, 3 familias están en necesidad. ¿Qué familia vamos a elegir? Bueno, yo me llevo bien con estas personas, con esta familia. Por lo tanto, voy a llevar la ayuda a esta familia. Por ejemplo, los que están repartiendo la canasta de amor, que lo seguimos repartiendo cada 2 semanas, eso no lo estoy haciendo yo. Yo lo superviso, pero lo hacen otras personas. Y es un trabajo de un diácono. De llevar esa ayuda a tal familia y hacerlo. Así que son cosas que lo va a ir manejando el diácono y se necesita honestidad, sin doblez, no de 2 caras, dice, no un hipócrita, no de 2 lenguas. Esto es muy importante. Un diácono no puede ser hipócrita. En la iglesia muestra una cara, en la casa muestra otra cara, ¿no?
Cuando va a visitar muestra una cara, vuelve a su casa otra cara. No, una sola cara. Una persona sin doblez, que no tiene dos caras. Una sola cara, una sola actitud, un solo testimonio. No dados al vino, lo mismo que habíamos visto para los ancianos, el mismo requisito. No controlado por el vino, no borracho o entregado a la embriaguez, no codicioso de ganancia deshonesta. Ya esto especifica lo financiero, lo económico. Un deseo desordenado por tener posesiones de este mundo. Codicia las cosas de este mundo, ¿no? Por ahí quizá algunos de los diáconos ven cosas en la iglesia que son lindas, que son buenas, que les sirven para su casa y cae en la tentación. ¿Por qué? Porque está codiciando cosas que el Señor todavía no le dio. Con mucha integridad Él lo tiene que manejar y cuidarlo como si fuera de Él, aunque no es de Él, pero le pertenece a Dios. Ama lo que no es de Él para servir al Señor. Por eso el cuidado de las cosas acá en la iglesia van a estar a cargo de los diáconos. Se rompe una puerta en el baño, entonces el diácono se preocupa de arreglar esa puerta y de asegurarse que la gente sepa cómo manejar esa puerta o cómo manejar las cosas, cómo manejar los instrumentos de sonido, porque son caros y hay que invertir y uno invierte con el dinero de los hermanos, que ese dinero es una ofrenda al Señor. Por lo tanto, hay mucha responsabilidad. Luego dice que guarden el misterio de la fe. ¿Qué significa esto? Estar bien afirmados en la sana doctrina y ser capaces de explicarla y defenderla. Los diáconos tienen que saber bien en qué creen. Quizás no son capacitados para enseñar como los ancianos, pero sí tienen que conocer la verdad, tienen que conocer la sana doctrina, tienen que ser capaces de explicar por qué creen lo que creen y defender sus creencias. Qué requisito para los diáconos, ¿no? No solamente servir, sino también cumplir con estas cualidades importantes. Probado, examinar, poner a prueba. El diácono debe ser probado por un periodo de tiempo y confirmar así su carácter aprobado para este oficio. Y es lo que le decíamos, que cuando los presentemos delante de la congregación a los diáconos, va a pasar un tiempo, 3 meses, donde ellos van a ser observados por la iglesia, para que luego los encontremos probados para este oficio. Marido de una sola mujer, como habíamos visto en los requisitos de los ancianos, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Bueno, hemos ido un poco rápido con los requisitos, son muchos, lo vamos a seguir tratando con los diáconos, futuros diáconos y ancianos, pero sepan que ustedes ya saben cómo debería ser un diácono, un anciano, y cuando no se acuerde, vaya a 1 de Timoteo capítulo 3 y ahí va a encontrar los requisitos. Y no se olvide de repasar constantemente estos requisitos. No para acusar al líder espiritual, sino más bien para ayudarle. Porque si el diácono es un buen diácono, entonces es mucho más fácil para mí poder seguir a esa persona y también el Señor me va a bendecir a mí. Porque yo estoy bendiciendo al liderazgo de la iglesia. Hay iglesias donde le hacen muy difícil el trabajo a los ancianos, a los diáconos. Y a veces hasta lo cuestionan. Porque muchas veces no entienden cuál es el trabajo de un anciano, de un diácono, del pastor. El trabajo es arduo. Y empiezan a cuestionar cosas que son quizás las pequeñas cosas que por ahí él no llega a hacer bien y de pronto lo toman por ese lado, lo cuestionan. Pero tampoco los cuestionan, serían capaces de tomar ese puesto de liderazgo porque no estarían calificados. Y tampoco lo quieren hacer porque saben lo que significa estar en los zapatos de un diácono, de un líder. Entonces tengamos en cuenta esto de apoyar al liderazgo de la iglesia, porque ellos van a hacer mucho por el beneficio nuestro, por el beneficio de la iglesia
por el beneficio del nombre del Señor, para que el nombre del Señor cada vez sea más conocido. Así que dejamos hasta acá todo el tema de los requisitos de los ancianos y los diáconos, y luego vamos a ver el tema la semana que viene acerca de cómo es el tema de las ancianas, de las diaconisas, si Dios manda que tengamos diaconisas ancianas, también lo vamos a ver, porque siempre surgen esas preguntas, y vamos a continuar con el tema del gobierno de la iglesia. Si Dios lo permite la semana que viene, y si algo pasa, entonces lo retomaremos después, porque puede ser que los misioneros que nos visitan estén predicando la semana que viene. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor y dejar todo en sus manos.